Me ha gustado siempre hacer la diferencia entre ser discípulo y ser apóstol. En varias oportunidades les he dicho que ser discípulo de Jesús es una decisión propia, pero ser apóstol de Jesús es una decisión de Él. Ninguno puede autoproclamarse apóstol de Cristo si Cristo no es el que lo ha llamado para ser apóstol. Pero cualquiera puede ser discípulo de Jesús por afinidad, por convicción, por simpatía. Hay gente que sin ser cristiana, sin creer que Cristo es el Hijo de Dios, por afinidad con su pensamiento les gusta mucho lo que Jesús enseña y siguen las enseñanzas de Jesús. El Mahatma Gandhi, que fue Premio Nobel de la Paz y que ayudó al proceso de liberación de la India, no era cristiano, era hindú, pero admiraba mucho a Jesús. Y él decía que las enseñanzas más lindas de toda su vida las había encontrado precisamente en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña. Pero él no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero si tienen afinidad, le gustaban las enseñanzas de Jesús. Podríamos decir que el Mahatma era un discípulo de Jesús. Pero el Mahatma nunca fue apóstol de Jesús, porque para ser apóstol de Jesús se necesita la elección de Él. Y también es importante comprender que para poder ser apóstol de Jesús se necesita hacer un proceso en el cual uno vaya dando como la talla para que se nos pueda encomendar con confianza aquello que es tan sagrado para el Señor, aquello que el Señor ama y que en algún momento lo quiere confiar a alguien que pueda continuar su obra. Jesús no encomienda su obra a sus discípulos. Jesús encomienda su obra a sus apóstoles. Porque el apóstol ha venido haciendo un proceso en donde por la convicción, la formación, la fe, termina dando al Señor un sí que es irrevocable. El sí de los discípulos no es irrevocable. Un discípulo puede cambiar fácilmente de postura, guardando las proporciones para hacerme entender. En el discipulado nos puede pasar lo que en la política, que uno un día apoya a un candidato y otro día apoya a otro con una corriente totalmente distinta. Y nosotros eso lo vemos en nuestro país. Hay días que tenemos políticos que apoyan a la izquierda y otro día se pasan a la derecha. Dos cosas tan opuestas y no tienen ningún problema en hacerlo, no tienen ninguna vergüenza en hacerlo. Con los discípulos puede pasar eso. Uno un día puede ser cristiano, pero como no ha vivido convencido de eso, puede hacerse musulmán. Por eso hay cristianos que se hacen musulmanes, musulmanes que se hacen cristianos, cristianos que se hacen judíos, judíos que se hacen cristianos, cristianos que se hacen hindúes, hindúes que se hacen musulmanes. El tránsito de una fe a otra nunca se hace cuando uno es apóstol, porque el apóstol ya tiene claro cuál es en su vida su convicción. Por eso Jesús es el que suele elegir entre sus discípulos a los apóstoles, cuando ve que ellos tienen como las características propias del apóstol: pasión, convicción. Para poder entender esto de la pasión, yo les voy a poner a ustedes un ejemplo. Una persona le gusta el fútbol y no pierde partido de fútbol. Y cuando juega su selección, como suele ocurrir entre nosotros, desde la mañana se pone la camiseta. Pero no solamente se la pone a él, se la pone a su bebé recién nacido. Se la pone a su perro. Saca a su perro con la camiseta. Grita, madrea,
insulta, llora, se tira en el suelo, se emociona, bebe, se alegra. Eso es pasión. Y el Señor nunca hace apóstol suyo a gente fría, sino a gente apasionada. Aquel que en su corazón tiene un amor tan, pero tan profundo, que no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, sino que siempre se mantiene firme con convicciones. Para utilizar un término político que ya es muy común entre nosotros, los apóstoles de Jesús son gente de primera línea. Ustedes han venido escuchando en los últimos años esa expresión, la primera línea, que entre nosotros tiene un muy mal concepto, porque lo que nosotros hemos descubierto es que esta primera línea, la que salió a las calles a destruir, a dañar, cuando había durante el gobierno ciertas reformas de carácter económico, fiscal, político. Pero esta primera línea, que es la primera línea de Jesús, no es una línea agresiva, no es una línea que sale a imponer el evangelio por la fuerza, y menos aún sale a dañar la vida de otras personas simplemente porque no están convencidos de lo mismo que uno está convencido. Uno puede ser apasionado de dos formas: defendiendo lo suyo hasta matando al otro, como hacen hinchas del fútbol, que son capaces de matar a otros simplemente porque tienen otra camiseta puesta. O ser un apasionado no para quitar la vida a otros, sino para donar la propia, pero no por odio, sino por amor. Esos son los apasionados de Jesús de la primera línea. Y en esa primera línea estaban precisamente sus apóstoles: Pedro, Santiago, Juan, Mateo, Bernabé. Ellos eran los de la primera línea. Tan en primera línea que cuando ellos empezaron a predicar la palabra de Dios y los llevaban a los tribunales para juzgarlos y les prohibían que predicara la palabra de Dios, ellos preferían hacerse azotar, preferían hacerse encerrar, encarcelar, preferían incluso llegar a perder la vida antes que renunciar a lo que en el corazón les apasionaba. ¿Saben que ustedes qué se necesita en la fe? Pasión. ¿Saben qué nos hace falta a nosotros en la fe? Pasión. Y nos hace falta tanta pasión que normalmente vivimos con el Señor una relación muy frágil, que todo la quebranta, que todo lo lastima, que todo lo daña. Y que por eso cuando somos sometidos a la presión, nosotros nos reventamos inmediatamente y con facilidad renegamos. Hay gente que cree que es de fe, pero cuando tiene una situación adversa, reniega. Eso es un imposible en un apóstol de Cristo. Hay gente que es piadosa, pero si se ven sometidos a una enfermedad o la inminencia de la muerte de un ser querido, reniegan contra Dios, pelean contra Dios. Eso es impensable en un apóstol de Cristo. Nuestra fe suele ser muy fría, muy conceptual. Sí, yo creo en Dios. Eso no es fe. Una persona de fe es un apasionado y que siente como el profeta: Señor, que tu palabra arde en mi vientre y yo no puedo callar. Eso es un apóstol de Cristo. Por eso, para estar en la primera línea de los creyentes, en la primera línea de la fe, para poder ser apóstol de Cristo,
que insisto, no es una autoproclamación. Por ahí hay mucha gente autoproclamándose apóstol de Cristo, diciendo, yo soy apóstol de Cristo, yo soy apóstol de Cristo, yo soy apóstol de Cristo. ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo eligió? Nadie puede autoproclamarse apóstol de Jesús, porque eso es una elección que Él hace. A lo sumo uno puede ser discípulo, me gusta lo que enseña, pero hasta ahí. Pero que Jesús confíe en nosotros y nos convierta en apóstoles suyos. Él necesita descubrir que uno tiene en el corazón pasión, que era lo que tenía Pedro. Pedro era tan apasionado que Pedro creía que la palabra de Dios y la fuerza del Evangelio se podía defender de cualquier manera. Y a Jesús le tocó educar las emociones de Pedro, para que Pedro entendiera que la defensa del Evangelio no se hacía con espada, como cuando Pedro le voló la oreja al soldado Malco, que así no se defiende, que la pasión no es ofensiva. Que cuando uno necesita defender algo, no es ofensivo, sino custodio, protector. Y por eso en esa primera línea de los apóstoles, dice el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles hoy, en el capítulo 4, que cuando los apóstoles fueron llevados delante del tribunal y fueron expuestos y requeridos para que rindieran cuenta de por qué estaban predicando, les prohibieron, dice la Sagrada Escritura, que ellos dijeron, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú nos prohíbes que predique, nosotros no vamos a quedarnos callados. Y dice el texto bíblico que esta respuesta los molestó tanto, que decidieron acabar con ellos. Más tarde el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Ese mismo Santiago que en el Evangelio se había acercado con su hermano y con la mamá. Y que la mamá se postra delante de Jesús, quiero hacerte una petición. Jesús le dice, ¿qué quieres? Quiero que mis hijos, Santiago y Juan, este Santiago que a Herodes acaba de mandar a matar, que pasaron a cuchillo, quiero que mis hijos estén a tu izquierda y a tu derecha. Y Jesús les pregunta, ¿son capaces de beber el cáliz que yo beber? Y ellos dicen, sí, claro. Pues ese día que pasaron a cuchillo a Santiago, le tocó tragarse el cáliz toito. Ese fue el día en que se bebió el cáliz de Jesús. No era un cáliz festivo, no era un cáliz de pachanga, no era un cáliz de fiesta, no era un cáliz de parranda. Era un cáliz de sangre. Ese día, Santiago entendió, y lo entendió su hermano Juan, del cáliz del cual Jesús les estaba hablando. Porque siempre que nos acercamos a Jesús, Él nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y cada uno tiene su propia petición, como siempre le he dicho. Lo que nunca nos imaginamos es que todo el que pide algo tiene que estar dispuesto a pagar las consecuencias de lo que pide. Porque esto no se pide gratuitamente, como para el disfrute nada más. Sentarnos a tu izquierda y a tu derecha, mejor dicho, que todo el mundo nos vea y que todo el mundo nos aplaude y que allí donde tú estés reinando, nosotros vamos a reinar. Y tú dices, no. El cáliz que yo he de beber es un trago amargo. ¿Son capaces de beberlo? Ese día, Santiago, pasado a cuchillo por el rey Herodes, asesinado por mandato del rey Herodes, bebió el cáliz de Jesús. Ese día supo que ese cáliz no sabía a vino, sino que sabía a sangre, su propia sangre. Así que agárrese finito
Porque esto que nosotros estamos enfrentando es una pelea contra un mundo que nos quiere arrinconar, aplastar, avasallar, ocultar. Y que todos los días nos dice a nosotros, cállense. No necesitamos que nos enseñen nada. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.